Ahorita cuando hablamos, chicos, cuando hablamos de cavidad bucal, tenemos que la cavidad bucal se divide en el vestíbulo, que es el espacio que está entre los arcos dentarios y lo que sería la mucosa bucal, y la cavidad bucal propiamente dicha, que está por dentro de la arcada dentaria. Tenemos glándulas salivales. Las glándulas salivales se dividen en mayores y menores. Las mayores son las que vemos macroscópicamente y las menores las que vemos microscópicamente solamente. Cuando hablamos de mayores tenemos la parótida. La parótida, ¿cómo se llama el conducto? De Stener o Stensen. ¿Dónde drena? El segundo molar. El segundo molar superior. Cuando hablamos de la parótida, ¿qué estructura la divide en un lóbulo superficial y uno profundo? El rostro pterigóide, ¿no? El nervio facial la divide porque la atraviesa en un lóbulo superficial y otro profundo. Obviamente cuando hay un tumor benigno y se extrae algo de la parótida, pues lobectomía superficial, hay que tener en cuenta el nervio facial porque una lesión del mismo puede ocasionar una parálisis facial. Y cuando hay cáncer y hay que extraer toda la parótida, pues hay mucho riesgo de tener una parálisis facial secuelar definitiva. ¿Con qué músculo se relaciona la parótida? Con el macetero. Está bien. ¿Cómo se llama el conducto de la glándula mandibular? De Wharton. Este drena a los lados del frenillo lingual, debajo de la lengua. Tenemos glándulas salivales menores que se encuentran en la submucosa, como la bucal, la lingual, la labial y la palatina. Hay algo que llamamos anillo de Waldeck, que es un anillo de protección del tejido linfático que está representado por las amígdalas. Están las amígdalas faríngeas o adenoides que están en el techo de la faringe hacia la base del cráneo. Tenemos las amígdalas tubáricas que están alrededor de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Las amígdalas palatinas que están entre el pilar anterior y posterior de la faringe. Y tenemos las amígdalas linguales. Estas amígdalas linguales que están hacia la base de la lengua. Vemos que en la cavidad bucal tenemos una mucosa masticatoria y podemos tener un epitelio cornificado y paracornificado. Cuando buscamos diferencias entre ellos, obviamente son epitelios estratificados, planos. El epitelio paracornificado tiene las células de la parte más superficial, no han perdido su núcleo y se tiñen, como vemos aquí, de basófilo. Y el epitelio cornificado en estratos en capas basales tiene células con gránulos de queratoyalina. El paracornificado tiene pocas células con esos gránulos o escasas células con gránulos de queratoyalina. Esas son dos diferencias entre uno y otro, pero ambos se encuentran en esa mucosa masticatoria de la cavidad bucal. Cuando hablamos de la lengua, pues importante saber las papilas que se encuentran. Tenemos papilas fungiformes y foliadas hacia los 2/3 anteriores, capa o parte lateral, y tenemos las papilas caliciformes. Estas papilas caliciformes son las que van a formar la B lingual. Cuando hablamos de papilas, entonces tenemos 4 tipos de papilas. ¿Cuál es la característica distintiva de las papilas filiformes? No son bastante pequeños. No. Que va a presentar bastante queratina. Que no tienen corpúsculo gustativo. Característica de las papilas foliadas. Que no tienen queratina en su superficie. Característica de las papilas fungiformes, aparte que puede parecer un honguito, que tienen la lámina propia que protruye o proyecta
proyecta hacia el epitelio y lo llega a desplazar, y pues casi no hay epitelio entre una parte de la lámina propia y la superficie, y eso hace que se pueda ver como unos puntitos rojos esa papila, que se proyecta uniformemente y pues casi no hay epitelio. Eso va a hacer que la vascularización de la lámina propia pinte o se haga ver la lengua como unos puntos rojos. Y por último, pues las papilas caliciformes, que son las más grandes, tienen forma de cáliz, de copa, y vemos que son las más grandes de todas, y tienen los corpúsculos gustativos en la parte lateral, así como puede tener las papilas foliadas. Tanto las foliadas como las caliciformes tienen glándulas serosas asociadas, que son las glándulas del von Echtern. Vemos que el corpúsculo gustativo es un conjunto de células que tiene células de sostén, células sensoriales, y estas se conectan con fibras nerviosas para transmitir pues, el impulso nervioso, en este caso gustativo. Ya cuando hablamos de las glándulas salivales, pues las glándulas salivales, la unidad funcional y estructural es la cialona. La cialona está constituida por un acino, que es el que produce la saliva, y un sistema de conductos que lleva la saliva hacia el medio externo. En este caso, el conducto intercalar, el conducto estriado y el conducto excretor. Cuando hablamos del conducto intercalar, pues un epitelio cúbico, el conducto estriado, un epitelio cilíndrico, y el conducto excretor, un epitelio cúbico cilíndrico estratificado. Vemos entonces que la parótida es una glándula salival serosa, por eso vemos aquí el cuadrito rojo, que tiene pues desarrollado o más extenso en comparación a la submandibular y la sublingual, pues vemos el conducto intercalar. Cuando vemos la glándula submandibular, pues es una glándula mixta a predominio seroso, que tiene desarrollado, más desarrollado que las otras dos, el conducto estriado. Y por último, la glándula sublingual es una glándula mixta, pero a predominio mucoso, como ven allí, más amarillo que rojo, y tiene más desarrollado lo que sería el conducto excretor. Hay algo que se llama semiluna serosa de Januzzi. Esto es un artefacto. Generalmente cuando se agarra la glándula mixta, ya sea la sublingual o submandibular, se coloca el tejido y se corta con un microtomo, y después se coloca en una laminita para verlo en el microscopio. En esa preparación se aplastan las células, y generalmente el acino, que tiene una forma, por decirlo así, de círculo y de una sola capa, pues cuando lo aplastas para verlo histológicamente, las células serosas tienden a ir hacia la periferia. Vemos que las mucosas están en el centro y las serosas hacia la periferia. Entonces vemos que esto es un defecto, un artefacto. Se llama semiluna serosa de Januzzi, y vemos solamente las glándulas mixtas. La parótida no va a tener porque no es mixta, es solo serosa. Aquí podemos ver la glándula parótida y vemos cómo es basófila, porque todas las células son serosas, todos los acinos son serosos. Después la glándula submandibular es mixta, predominio serosa, y aquí podemos ver la semiluna serosa o de Januzzi, donde vemos las células mucosas en la parte central y las células serosas en la parte periférica. Cuando vamos a la glándula sublingual, es mucosa, vemos que es más eosinófila y tiene igual algunas células serosas en la parte periférica, en la semiluna. Ya cuando hablamos del tracto digestivo, pues hablamos de que tiene 4 capas generalmente: mucosa, submucosa, muscular y adventicia hasta el tórax, el esófago, y después en la cavidad abdominal tenemos serosa. Teniendo en cuenta que faringe y esófago tienen un epitelio plano, estratificado,
no queratinizado, y a partir del estómago el epitelio cilíndrico simple. Vemos aquí el esófago con su capa, vemos el epitelio plano estratificado no queratinizado, la submucosa, la muscular y en este caso la adventicia, porque importa el nivel del esófago o el nivel del tórax o de la cervical. Vemos igual una ampliación de este epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago. Vemos lo que es la muscular de la mucosa. Vemos aquí ya ampliada. Vemos la submucosa y las glándulas que allí se encuentran. Después que pasamos el esófago, pues tenemos el estómago. El estómago tiene un epitelio cilíndrico simple y tiene unas glándulas que va a variar si está en el cardio, si está en el fundo. Le dicen glándulas fúndicas, glándulas cardiales. Como vemos aquí, están a nivel de la mucosa. Tenemos las glándulas gástricas, está constituida por varios tipos de células mucosas del cuello, células principales o adenomorfas, células parietales o adenomorfas, células interendocrinas y las células madres adultas indiferenciadas. Importante, las células parietales que secretan. Parietales. No todos a la vez. ¿Cómo? Las parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Generalmente la podemos ver a lo largo de la glándula gástrica. Vemos que la glándula gástrica es una glándula tubular ramificada y vemos aquí lo que serían las células parietales. Esas células parietales generalmente son eosinófilas. Y las células principales que secretan pexinógeno y una lipasa débil. Generalmente esas se encuentran hacia el fondo de la glándula y su coloración es basófila. Después hablamos de las células neuroendocrinas. Las células neuroendocrinas se encuentran a lo largo del tracto digestivo. Tenemos algunas, son especializadas en sintetizar una o varias sustancias. Por ejemplo, la somatostatina se sintetiza en todo el tracto digestivo, pero por ejemplo la grelina solo se sintetiza en el fondo del estómago. ¿Para qué sirve la grelina? Para estimular el apetito. Por eso también algunas cirugías bariátricas se quitan, cuando hacen gastrectomías verticales, se quitan el fundus del estómago y pues está quitando una fuente que produce apetito, pues, hambre. Tenemos otras estructuras, por ejemplo el BIC, también se sintetiza en todo el tracto digestivo. ¿Qué significa BIC? Aparte de lo que conocemos. Espectro intestinal vasoactivo. Después tenemos secretina, colecitoquinina. Estas se sintetizan a lo largo del intestino delgado solamente. Y pues hay un cuadro, eso ya quedará para que ustedes lo vean en el ROS, donde hablan pues de la grelina, gastrina, que se sintetiza en la célula G del estómago, la colecitoquinina en las células I del duodeno y el yeyuno, la secretina en las células S, el I en las células K, el polipéptido pancreático en las células PP del páncreas, y pues tenemos las encefalinas en la mucosa, el músculo liso del tubo digestivo, entre otros, el BIC también. Otra cosa que es importante o relevante, pues hablamos de las células parietales, tienen una vida media de unos 6 meses, las células principales y interendocrinas de 2 a 3 meses y las células mucosas del cuello de 6 días. Obviamente son células que mueren y se renuevan con otras células. La etapa que es funcional de las mismas. Aquí vemos las glándulas, en este caso las glándulas cardiales, las glándulas gástricas en el cardio. Vemos aquí que esto todo es mucosa y está limitado pues, por la muscular de la mucosa.
No cree que ya terminó, pero todavía falta la última parte. Vamos con el intestino delgado. El intestino delgado tiene estructuras que ayudan o aumentan la superficie de absorción. Entre ellas tenemos las válvulas de Kestrin, que están constituidas o válvulas conniventes por mucosa y submucosa. Tenemos las vellosidades. Bueno, estas válvulas de Kestrin es lo que hacen el interior del intestino se vea rugoso. Después tenemos las vellosidades, que solamente están constituidas por mucosa, y las microvellosidades, que son prolongaciones de la membrana plasmática del enterocito, que aumenta la superficie de absorción. Cuando hablamos de células del intestino delgado, tenemos enterocitos, que son las células absortivas, las células caliciformes, las de Panet, las enteroendocrinas y las células M. La diferencia con las células del intestino grueso es que en el intestino grueso no hay células de Panet. De resto, hay las mismas células, teniendo en cuenta que las células de Panet y las células M tienen función inmunológica. Vemos acá, pues, esto sería una vellosidad, porque hablamos del epitelio y la lámina propia, y tenemos el fin muscular de la mucosa. Si tuviera submucosa en el centro, sería una válvula de Kestrin. Vemos aquí la vellosidad, donde está la lámina propia y el epitelio intestinal. Tenemos aquí pues las placas de Peyerl, que son nódulos linfáticos, que se pueden encontrar en la mucosa y la submucosa. Placas de Peyerl que encontramos pues, en el ilio, en el apéndice, en su mayoría. Vemos aquí pues el enterocito, vemos los kilomicrones que ayudan al transporte de lo que son líquidos hacia el espacio abdominal, hacia los vasos sanguíneos. Vemos las células caliciformes. ¿Alguien sabe cuáles eran las partes de la célula caliciforme? Tequitalia, obviamente el tecala más superficial, donde están los granos de mucinógenos, y el tallo, pues la parte basal, donde están las organelas y el núcleo. Después vemos las células de Panet. Las células de Panet tienen una coloración eosinófila característica porque en su interior tiene arginina. Ese aminoácido le da esa coloración eosinófila. Las células de Panet solo están en el intestino delgado. Después tenemos las glándulas de Brunner. ¿Dónde están las glándulas de Brunner? ¿En qué parte? En el duodeno. ¿Qué función tienen? Nada. Se encuentran en la submucosa del duodeno y su secreción contrarresta la secreción ácida del estómago. Y obviamente eso equilibra la luz, el pH en la luz del duodeno. Solo está en el duodeno, está claro. Después hablamos del intestino grueso. Tenemos que están los enterocitos, células caliciformes, enteroendocrinas y las células M. Recordando que las células M tienen una función inmunológica, ya que son células presentadoras de antígenos. Y le presentan los antígenos pues, a células como los macrófagos. El tiempo de vida medio pues, de las enterocitos y las células caliciformes de 4 a 6 días, de las células de Panet y enteroendocrinas de 1 mes, y hay que ver en las células madre epiteliales. Cuando expresan el factor MAC1 se van a diferenciar en células caliciformes, enteroendocrinas y de Panet, y cuando no lo tienen, pues se expresan o se diferencian hacia un enterocito. Vemos aquí el apéndice secal con nódulos linfáticos. Igual el apéndice secal tiene sus capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y para finalizar, pues hablamos del conducto anal. El conducto anal tiene 3 partes. Una zona colorectal que tiene un epitelio cilíndrico simple, una zona de transición anal que tiene un epitelio cúbico cilíndrico estratificado y una zona escamosa que tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que se continúa con el epitelio de la región perianal. Aquí lo podemos ver, un corte
tenemos pues arriba la zona colorectal, después cambia el epitelio a la zona de transición y después a la zona escamosa. Vemos aquí el músculo del esfínter anal interno y externo, que sería voluntario y externo, y pues tenemos las glándulas anales o circunmanales, ¿qué tipo de glándulas son? O las células, ¿qué tipo de células son? Células apocrinas. Generalmente cuando se libera su secreción, pues se libera parte de su citoplasma y secretan pues una sustancia sebácea, pues grasa. Son glándulas apocrinas. Eso no son